Feminicidio, impunidad y nuevas leyes. Fuente, sin embargo, .mx. Opinión. Pluma Ana Lilia Pérez. El combate al feminicidio no dependerá solo de la expedición de leyes y protocolos con perspectiva de género, sino de su aplicación permanente. A sangre fría, Carolina fue desvivida por su suegra, quien viajó desde Ensenada a la Ciudad de México para quitarle la vida. Le disparó a quemarropa 6 impactos de bala. El crimen quedó videograbado por una cámara dentro del departamento en Polanco. Pasman la frialdad de los diálogos entre el esposo de Carolina y la agresora en la escena del crimen y resultan inverosímiles los pretextos de él para denunciar hasta el día siguiente, cuando la homicida ya había escapado. Sigue prófuga y ya hay una ficha de búsqueda de Interpol. El mismo día en que Carolina fue desvivida, en otro punto de la ciudad, Edith Guadalupe también fue desvivida. Ocurrió dentro de un inmueble al que acudió en busca de empleo. Su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en el sótano del edificio. El crimen se le imputa al vigilante. Días después, en Reynosa, Tamaulipas, Lorenia Elizabeth, madre de familia y empleada de un restaurante, fue víctima de feminicidio en su lugar de trabajo a manos de uno de sus compañeros, quien había sido su pareja y quien le quitó la vida con un cuchillo. Son feminicidios de los que ocurren cada día en el país. Son casos que se suman a la numeralia de mujeres asesinadas. De enero a marzo de este año, 518 mujeres fueron desvividas en México. En 370 casos en las fiscalías se abrieron carpetas de investigación como homicidio doloso y en 148 casos como feminicidio. De ese periodo, las entidades que registraron mayor número de feminicidios son Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Sonora. El año pasado cerró con 2.798 mujeres asesinadas. De esos crímenes, solo en 725 casos se abrieron carpetas de investigación tipificado como feminicidio. Los otros casos como homicidio doloso. Un reclamo frecuente de familias de víctimas es que hay casos de feminicidio cuyas carpetas de investigación se abren como homicidio por la negativa en las fiscalías a aplicar los protocolos de perspectiva de género y por la discrecionalidad o negligencia del personal en las fiscalías en varias entidades. Es un rezago estructural que tiene como consecuencia que en promedio solo 1 de 4 casos de homicidios de mujeres se investigue como feminicidio, lo que en muchos casos evidencia la falta de aplicación de los protocolos de perspectiva de género. Además que el bajo porcentaje de sentencias contra feminicidas ha fomentado la impunidad. Hace 14 años que en México se tipificó el delito de feminicidio mediante la incorporación en el artículo 325 del Código Penal Federal, que especificó que, abre comillas, comete el delito de feminicidio quien prive la vida a una mujer por razones de género, cierra comillas, definiéndose también las razones de género y casuales. A partir de sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, emitió contra el Estado de México por los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, como el llamado caso Campo Algodonero, homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos,
cuyos cuerpos se encontraron en un campo algodonero, se sentó un precedente jurídico en que por primera vez se establecieron a nivel internacional criterios para investigar y sancionar el feminicidio con perspectiva de género. Derivado de ello, en 2015, el gobierno federal definió un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Se supone que todas las fiscalías del país tenían que aplicarlo, pero la realidad fue que en muchas fiscalías quedó solo como un documento más, como uno de esos manuales que nadie lee y que mucho menos se implementa. La realidad fue que en muchas fiscalías persistió la omisión, negligencia de los funcionarios y revictimización a las víctimas y sus familias hasta encubriendo a los feminicidas. Están los casos de Devani Escobar, víctima de feminicidio en Nuevo León, revictimizadora por la fiscalía, que fue negligente e ineficiente en la investigación, o el feminicidio de Ariadna Fernanda, en noviembre del 2022, cuyo feminicida de manera impune, cínica, carga su cuerpo para subirlo a una camioneta y tirarlo a un lado de la carretera, ya en la zona de Morelos. Un feminicida protegido por el fiscal de Morelos, quien de manera cómplice señaló como causa de desvivimiento, intoxicación alcohólica y broncoaspiración, revictimizando a Ariadna. Para entonces, no solo existía el citado protocolo que las fiscalías debieron cumplir y que evidentemente no cumplieron, sino que también había precedentes establecidos por la Suprema Corte desde 2015 en que determinó que las investigaciones de muerte violenta de una mujer debían realizarse con perspectiva de género, criterio aplicable durante toda la investigación y en la parte procesal. La Corte emitió los criterios a partir de la sentencia en el caso de Mariana Lima, quien en 2010, a sus 28 años de edad, había sido asesinada por su esposo, un policía judicial en el Estado de México, que inicialmente hizo pasar su crimen como supuesto suicidio. La mamá de Mariana, Irinea Buendía, emprendió una larga batalla porque se indagara el crimen contra su hija. Su lucha sentó un precedente histórico al convertirse en el primer caso en que la Corte se pronunció por primera vez sobre el delito de feminicidio, destacando que la ausencia de perspectiva de género en la investigación del crimen contra Mariana la revictimizó a ella y a su familia. La Corte determinó como obligatorio que las autoridades aplicaran protocolos para la investigación de desvivimientos de mujeres, considerando las connotaciones y contexto de violencia por razón de género, antecedentes de violencia y que desde esa perspectiva se realizaran pruebas técnicas, también para el proceso judicial. Pero en muchas entidades las autoridades siguieron omisas a esos criterios y protocolos. Aunque el feminicidio está tipificado en las 32 entidades, hay disparidades en su tipificación, agravantes y sanciones. En varios estados se le incluye como agravante del delito de homicidio. En otros hay diferencias en lo que se considera o no como razones de género, entre comillas. También en el cómo se acreditan o no esas razones de género, lo cual es definitorio para la clasificación del delito y la sentencia que pueda implicar. Parte 1.